¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no solo para no decepcionar a los demás? Si esta pregunta te resuena, es posible que estés atrapada en el síndrome de la niña buena, un patrón que puede estar limitando tu autenticidad y bienestar. Hoy vamos a hablar de ello con una experta que nos ayudará a entenderlo y sobre todo a liberarnos de él. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Olga Velázquez. En este canal exploramos el crecimiento y desarrollo personal para transformar nuestras vidas. Hoy tengo el placer de presentarles a una invitada muy especial, Beatriz Vidal Castro, una exploradora del mundo interior, apasionada por la mente humana y convencida del poder del autoconocimiento como motor de cambio. Beatriz no solamente guía a las personas a descubrir su verdadero potencial, sino que también las acompaña en el proceso de superar desafíos y vivir con autenticidad, siempre desde los valores como la empatía, el compromiso, la confianza. Además de ser una eterna aprendiz y de hablar varios idiomas, Beatriz encuentra en la fotografía la naturaleza y su familia, incluido su inseparable compañero canino, Leo, las fuentes de inspiración y aprendizaje que le permiten ver la belleza en cada instante de la vida. Hoy viene a compartir con nosotros un tema profundo y revelador, el síndrome de la niña buena. Un patrón que muchas personas viven sin darse cuenta, inclusive puede estar limitando su verdadera esencia. Así que, si alguna vez has sentido que necesitas complacer a todos, que te cuesta decir no y que tu valor depende de la aprobación externa, quédate con nosotros porque esta conversación te va a abrir los ojos. Beatriz, bienvenida. Qué alegría de verdad tenerte aquí. Cuéntanos cómo nació tu interés por este tema y qué impacto has visto que tiene en las personas. Muchísimas gracias, Olga. Un placer estar aquí contigo. Gracias a ti por invitarme. Pues cómo he llegado aquí a través de mi propio camino hacia el autodescubrimiento, el autoconocimiento. Yo estaba atrapada en una serie de conductas que no me ayudaban para nada y no sabía de dónde venía. Entonces, bueno, pues después de dedicarme 20 años a una profesión que no me llenaba, a la cual he llegado, de hecho, debido a ese síndrome de la niña buena, por no llevar la contraria a mis padres, por hacer un poco lo que se esperaba de mí y no defraudarles, pues llegó un momento que dije, esto no me llena. Esto que estoy haciendo no me llena para nada. O sea, estoy siendo infeliz en mi trabajo, en mi vida. Esto no puede seguir así. Y entonces fue como empecé a indagar, dejé el trabajo que tenía después de 20 años y me puse a pensar, vale, qué es lo que a mí se me da bien, qué es lo con lo que yo realmente disfruto. Y me di cuenta que realmente era ayudando a la gente, ayudando a personas y qué mejor camino que empezar por mí misma. Evidentemente. Así es como llegué bueno, pues, al mundo de las terapias. He hecho cursos de coaching, terapia y consultoría sistémica, hipnosis, mindfulness, escapando un poco de ese síndrome de la niña buena. Increíble y maravilloso además porque fuiste consciente que podías trabajarlo en ti y una vez que lo viste que lo podías lograr, empezaste también a ayudar a otras personas a llevarlas a este conocimiento para que cada uno pues pueda conocerse. El autoconocimiento y el origen de esto básicamente me permitiría preguntarte cómo podemos identificar si estamos atrapadas en ese síndrome de la niña buena. ¿Cuáles serían como las señales más evidentes que te permiten a ti identificarlo? Realmente el síndrome de la niña buena no es como un trastorno mental en sí, no es una enfermedad, Ujú. sino que es un conjunto de rasgos, de expectativas que la sociedad pone en nosotras, sobre todo en las niñas. Es verdad que también afecta a niños, pero sobre todo en las niñas. Las niñas somos las que tenemos que dar esa imagen de obedientes, de tranquilas, de cuidadoras. Entonces, cuando nosotras no cumplimos con ese papel que se nos asigna, nos vamos a sentir mal con nosotras mismas, vamos a tener culpa, vamos a sentir esos miedos de no soy válida, no me quieren, no merezco, porque tus padres esperan de ti que seas esa niña buena, que des esa imagen de niña buena. Entonces, ¿qué pasa? Esos rasgos perjudiciales, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, priorizar a los demás.
el no atreverte a decir no, el perfeccionismo. ¿Eso qué causa? Problemas de autoimagen, problemas de autoestima, problemas para relacionarte con los demás. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. En mi caso, yo, pues debido a las circunstancias de mi vida y de la vida de mis padres, porque es verdad que los padres lo hacen lo mejor que saben con las herramientas que tienen en ese momento. Mi madre siempre ha sido muy autoritaria. Es verdad, mi padre, por ejemplo, estaba embarcado, entonces mi madre estaba al cargo de mi hermana y mía, ella sola, en un país extranjero además, porque nosotros nos hemos ido a Bélgica cuando mi hermana tenía 7 años y yo 10. Entonces, claro, mi madre no entendía el idioma. Yo entiendo que para ella era una carga brutal. Entonces, esos rasgos de autoridad, de tienen que hacer las cosas como yo digo, porque si no se me va de las manos. Es verdad. Eso a mí me ha llevado a cada vez que yo pedía permiso para hacer algo, mi madre me decía que no y yo, vale, para ser esa niña buena y para que mi madre me quiera, no lo discuto. ¿Qué pasa? Que eso llevado ya a la vida adulta, cuando yo empecé a trabajar, cuando yo empecé a tener pareja, tampoco me atrevía a decir no, o tampoco, si me decían no, yo no negociaba más allá de ese no, porque tenía miedo que si decía no, que si negociaba, que hubiese una repercusión. Entonces, en el tema de pareja, pues si digo no, no me va a querer, entonces voy a perder la pareja, entonces voy a estar sola. En el tema del trabajo, por ejemplo, pues si negocio, a lo mejor pierdo el trabajo, porque entonces mi jefe tal vez busque a alguien que diga que sí y yo voy a perder mi trabajo. Entonces eso te limita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso te das cuenta, claro, cuando ya empiezas a hacer un trabajo de autoconocimiento. Antes de eso no te das cuenta, tú ves que tu vida va a la deriva, que nada va por donde tú quieres, que no eres feliz, pero no sabes por qué, porque son conductas que tienes tan interiorizadas que no sabes la razón realmente de por qué se están dando esos resultados en tu vida. El tema de, por ejemplo, de complacer a los demás, el tema de tus relaciones sexuales, por ejemplo, yo lo he vivido. El tema de no saber decir no, de complacer, al final te lleva a un camino que dices, no disfrutas de ese momento porque realmente estás haciendo cosas que no quieres hacer, por no defraudar, por no sentirte no querida. Entonces, tiene un montón de repercusiones en temas básicos en tu vida, que en temas muy, digamos, importantes, de vital importancia en tu vida, que realmente si no estás equilibrada en esos temas, tu vida no puede llegar a un buen fin, o sea, no puede ser feliz. ¿Qué factores, tanto familiares como culturales, influyen en que tantas mujeres adopten ese patrón sin ni siquiera cuestionarlo? En mi caso, por ejemplo, yo te pongo mi caso porque aquí en España hemos vivido una dictadura. Yo nací en el 1970. 1975 fue cuando murió Franco. Entonces mis padres, yo lo he visto más en mi madre, tal vez porque era con quien estaba más en contacto, quien estaba más a mi cargo. Mi padre estaba embarcado, entonces no he tenido ese referente, pero en mi madre sí lo he visto y posiblemente yo entiendo que sea debido a eso. Una dictadura, cuando tú eres joven, en tu niñez, vives una dictadura en la que todo está muy marcado, entonces ella ha llevado eso, lo ha pasado a sus hijas. Y después también hay el factor carácter, porque si bien lo ha pasado tanto a mi hermana como a mí, por mi carácter yo he sido mucho más complaciente que mi hermana. Mi hermana no lo ha hecho. Entonces es verdad que hay los factores externos que influyen, pero también hay los factores internos de cómo es cada persona. De hecho, yo cuando empecé con el autoconocimiento, una cosa que me chocó muchísimo fue el cómo yo veía como positivo algunos rasgos de mi carácter, porque me veía reflejada en mi padre, que era con quien tenía más similitudes, y yo lo veía algo que a mí me estaba perjudicando, que yo no me daba cuenta, pero lo veía bien y lo justificaba porque mi madre, por ejemplo, siempre me decía, eres igual que tu padre. Y para mí mi padre era un referente muy especial y muy importante
Entonces yo lo veía como algo bueno, hasta que cuando en todo esto del autoconocimiento, vi, vale, ok, yo me siento muy arraigada a mi padre, yo me siento muy identificada con mi padre, yo lo veo a él como un dios, pero ese comportamiento que yo estoy copiando, modelando de él, no me está ayudando. Entonces lo tengo que modificar. Y eso no quiere decir que yo voy a querer menos a mi padre, pero simplemente para mi vida no es bueno. Entonces eso lo tengo que modificar. Por eso es tan importante el conocerse a uno mismo antes de poder ayudar a otros. Súper, súper importante. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? ¿Por qué sentimos que tenemos que vivir con ellos? Yo recuerdo que soy una de ellas que me costaba muchísimo, y no puedo decir que ya lo tengo totalmente superado, pero sí decir no. Y uno se acostumbra como que es parte de la vida hasta que descubre que hay otras posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nos cueste tanto poner ese límite? Acabas de decir algo súper importante, por ejemplo, en tu caso, en el tema sexual, y yo creo que no es solo tu caso, muchas mujeres, independientemente de lo que pasó allí, aquí en España, de la guerra y de todo esto, son cosas del pasado que de pronto traemos, no sé, porque mi madre también tenía mucha tendencia a ello. Entonces uno va como copiando, duplicando esos comportamientos inconscientemente. Pero una vez que somos conscientes, pues sí, hay que poner un límite. Una vez que somos conscientes, pero antes de eso, que ahí es donde está el... Porque una vez que te haces consciente, ya empiezas a poner límites. Es difícil, o sea, no es de la noche a la mañana, es cierto. Tienes que aprender, tienes que ir practicando, como con todo. Hoy le digo no a esta persona y veo a ver qué pasa. Y mañana será más fácil decirle no a más personas. Es verdad que no es fácil, pero ¿por qué lo hacemos? Porque nuestro sistema nervioso está siempre vigilante. ¿Qué pasa? ¿Qué peligro corro si digo no? Vale, pues me van a apartar, no me van a querer. Entonces lo tenemos tan interiorizado que nuestro sistema nervioso está ahí y salta a la primera que ve un peligro de que, por ejemplo, que me van a dejar de lado, no me van a querer, que me van a apartar, ese sentimiento de pertenencia que tanto es importante. Para el ser humano es muy importante el sentido de pertenencia. Entonces, el que te aparten de la manada, lo vemos, nuestro cerebro lo interpreta como un peligro, de que te vas a morir, porque si te apartan a un niño pequeño, lo apartan de la manada, los padres lo dejan sin atención y se muere. O sea, es real en su origen, pero ya no es real que tú le digas no a alguien cuando quieres decir no y que te vayas a morir. Pero tu cerebro lo interpreta, tu cerebro, tu parte reptiliana lo interpreta como un peligro de muerte. Entonces, el hacerte consciente de todo eso y el practicar, la práctica, realmente lo que te va a llevar a cambiar esos comportamientos es la práctica, es el día a día, es ponerte en esa situación de incomodidad, un día, otro día. Y el primer día va a ser difícil y el segundo va a ser difícil, pero al cabo de un año diciendo no todos los días a algo, incluso a algo que no tiene por qué ser algo muy trascendente. Simplemente, hoy me llaman mis amigos para ir a tomar un vino. Y aunque yo sé, me apetece, yo sé que no me va a sentar bien, entonces me pongo en la incomodidad de decir no. Me estoy diciendo no a mí misma. O sea, no hace falta ni siquiera que se lo diga a otro, pero para mí es incómodo. Simplemente ese pequeño paso ya es un gran paso, porque es verdad que siempre pensamos, tenemos que dar pasos gigantescos, le tengo que decir no, pues, no sé, a alguien, una figura relevante para sentir que hice algo, pero realmente no es así. Empezar con pequeñitos pasos y con la práctica al final acabas disfrutándolo, entre tú y yo. Es muy importante porque muchas veces, inclusive en el trabajo, el miedo de decirle al jefe no, Uh -huh. porque voy a perder el puesto, porque voy a quedar bien con él, porque voy a ganar puntos, es algo que también suele suceder en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. Entonces, ahí hay unos casos que valdría la pena como si tienes alguna herramienta específica aparte de la práctica, que es muy importante, ¿nos podrías dar alguna herramienta para trabajar este síndrome? Yo creo que una herramienta es trabajar tu autoestima. Trabajar tu autoestima porque si tú sabes que vales lo que estás pidiendo,
Da igual lo que te vaya a decir el jefe. Y si tu jefe te dice que no, muchas veces un jefe, bueno, un jefe, vamos a ponerlo entre comillas, porque puede ser cualquier figura, ¿no? Pero digamos, aquí porque has hablado del tema laboral, un jefe te dice que no muchas veces porque sabe que puede decirte que no, porque se ha dado cuenta que tú, para ganar puntos, como has dicho, o para sentirte más válido, siempre dices que sí. Entonces, y muchas veces, precisamente cuando un jefe está acostumbrado a que siempre le digas que sí, romperle ese esquema, un día decir no, es como, uy, ¿qué está pasando? Pero para eso tienes que trabajarte tú misma antes, tienes que trabajar tu autoestima, porque si vas con miedo, tienes que soltar ese, vale, ok, puede ser que me diga que no, y si me dice que no, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entender que no pasa nada, pero que tú le estás lanzando un mensaje a tu jefe. Vale, hasta ahora he dicho que sí, pero a partir de ahora no va a ser tan fácil. Y entonces su relación contigo va a cambiar, porque entonces se está dando cuenta de, uy, aquí está pasando algo y ahora, a partir de ahora, ya no lo puedo hacer. Entonces es siempre un juego entre el que lo hace y el que lo permite. El que lo permite soy yo, cuando digo siempre sí. Y yo creo que es muy importante eso, el trabajar tu autoestima antes, para poder llegar a ese momento de sentirte con fuerza, sentirte capaz de decir no. La relación que tiene, digamos, este síndrome de la niña buena con el miedo al rechazo y esa necesidad de aprobación. ¿Qué relación hay ahí? Realmente son dos caras de la misma moneda. El miedo al rechazo y la necesidad de aprobación es lo mismo. Precisamente todos esos rasgos, esos rasgos perjudiciales que engloba el síndrome de de la niña buena, es para sentirte querida, es para no sufrir ese rechazo. Entonces, tiene todo, es que todo está relacionado con eso, todo está relacionado con ese sentirse rechazado y con ese sentimiento de pertenencia. No se entiende una cosa sin la otra. No entendería el síndrome de la niña buena sin esa relación directa. No solamente es el miedo a que me rechacen, a que no me quieran, sino también en muchas ocasiones genera culpa. Claro, que eso es lo que había hablado al principio de todo, miedo y culpa, porque si yo no cedo, si yo no me porto bien, si yo no digo sí a todo, si yo no me muestro disponible siempre que me lo piden. Normalmente cuando tienes ese síndrome, es lo que hablaba, ¿no? Está tan interiorizado desde que eras pequeñita que tú misma te sientes culpable cuando no lo haces, cuando no lo tienes trabajado, evidentemente. Al principio, cuando intentas salir de ese círculo vicioso y das ese paso de decir no, de estás disponible, a lo mejor tengo una tarea que hacer y me llaman y por no defraudar a esa persona dejo mi tarea, o sea, me fallo a mí misma y te atiendo a ti. ¿Por qué? Porque si no lo hago me siento culpable, me siento mal. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde aparece ese sistema nervioso, ese latiguillo se dispara de cuando era pequeña, si le decía no a mi mamá, se enfadaba y entonces yo no era buena y entonces no tenía la recompensa y entonces no venían los Reyes Magos porque yo no me había comportado bien. Y el problema son esos latiguillos mentales que se disparan de cuando tú eras pequeña. Si no te das cuenta de que, vale, eso era cuando era pequeña, que tenía un entendimiento. Ahora ya no soy esa niña pequeña, ya tengo otro entendimiento, tengo que mirarlo desde otra perspectiva. Ahora ya sé que no me voy a morir porque alguien, incluso, ¿vale? A ti te parece mal, no estás de acuerdo con que te diga no, decides romper la relación por ese, no pasa nada. O sea, yo me tengo que dar cuenta de que no pasa nada, que mi bienestar está por encima de eso. Cuando te antepones a ti misma, cuando antepones tus necesidades a las de los demás, entonces ese síndrome de la niña buena desaparece. Ya no necesitas ser esa niña buena. Que realmente esa etiqueta de buena, de hecho, es algo muy perjudicial. Yo personalmente, como lo he vivido y como me he dado cuenta de eso, de lo que me ha sucedido a mí debido a la relación que tuve con mis padres, a esa educación, digamos, estricta por parte de mi madre,
Yo lo que hice en mi caso fue todo lo contrario, bueno, todo lo contrario, ¿no? Pero sí intentar no hacerlo con mis hijos. O sea, cuando te haces consciente, sobre todo, yo creo que lo más importante es no replicarlo. Pero para eso te tienes que hacer consciente, para eso tienes que saber lo que te está pasando, tienes que entender. Y entonces cuando lo entiendes, vas a relacionarte con tus hijos de una forma totalmente diferente. Vas a intentar entenderlos, validar sus sentimientos, o sea, hablar con ellos sobre los sentimientos, sobre cuando tú estás atrapada en ese síndrome de la niña buena, no te atreves a exteriorizar tus sentimientos, no te atreves a hablar de lo que te preocupa. Y yo creo que eso, de cara a las generaciones que vienen, es muy importante, es muy, muy importante. Yo creo que los padres de hoy, los padres, abuelos, en mi caso, tengo una nieta de 2 mesitos, intento, ya con ella, que tiene 2 meses, sí, intento por todos los medios hablarle desde ese entendimiento, desde fortalecer su autoestima, que ya sé que con 2 meses tal vez no, pero da igual, el subconsciente está escuchándome cuando le hablo y yo quiero que o sea, desde el principio de todo tenga claro y tenga presente que sus sentimientos y que todo lo que para ella es importante en algún momento de la vida, que tiene que luchar por ello, que tiene que hacerse validar, tiene que hacerse respetar. Y para eso, ya te digo, yo creo que para eso el único camino es que tú seas consciente de lo que has vivido, de por qué ese síndrome, esos comportamientos que has tenido y que te han llevado a un camino muchas veces sin salida, muchísimas veces sin salida, sin retorno, porque hay personas que no lo ven, que no tienen las herramientas necesarias para hacerse consciente y que están una y otra vez, muchísimas mujeres maltratadas, que tal vez lo han vivido en la infancia y que es la única manera que ellas entienden de relacionarse, porque no han tenido realmente acceso a herramientas ni para entender que eso no es lo normal. Y es lo típico, muchas mujeres maltratadas, por ejemplo, que una vez y otra caen en la misma relación y terminan con Pedro y empiezan con Paco y acaban con Paco y empiezan con Juan, pero todos son maltratadores. Pero porque, otra vez más, lo que decía antes del jefe y el empleado, la empleada, tiene que haber la cara y la cruz de la misma moneda. A mí no me pueden maltratar si yo no lo permito. Entonces hay un maltratador porque la otra persona, y es una necesidad, al final se convierte en una necesidad en ambos casos, tanto por el lado del maltratador como el de la persona que es maltratada. Es una forma de vivir que no se entiende de otra manera, que no entienden que pueda haber otra manera de vivir. Es una pena, pero es así. Y este síndrome de la niña buena lo que nos aboca es cuando un padre o una madre te dice tienes que ser buena, tienes que obedecer, no rechistes, no protestes. Lo que están haciendo sin darse cuenta es alimentando a una persona, un carácter, una personalidad que cuando se es mayor va a aguantar cualquier cosa, sin rechistar por ser esa niña buena. En tu expertise, ¿cuáles serían los primeros pasos que una persona puede dar para empezar a liberarse de ese patrón y vivir con mucha más autenticidad? Dependiendo de los casos, porque te digo, una mujer maltratada, no es lo mismo como una mujer que en un cierto momento no se atreve a ir a pedir un aumento de sueldo. No estamos hablando de grados diferentes. Entonces, dependiendo del grado, yo creo que para grados ya muy altos de este síndrome de la niña buena, es necesario sí o sí ir a terapia. Es necesario porque de otra manera no sales de ese, es imposible salir de ese círculo vicioso. Pues después para otros temas como menos fuertes, como puede ser, pues es que no me atrevo a ir a pedirle a mi jefe un aumento de sueldo. Ahí ya sí que puede haber pues un montón de herramientas para fortalecer esa autoestima, para realmente la PNL es una herramienta muy, muy poderosa, el coaching, incluso yo te diría el mindfulness, que cuando tú tienes
momento de introspección, de hacerte preguntas. Las preguntas son una herramienta muy, muy, muy buena, hacerte buenas preguntas, porque muchas veces no nos hacemos preguntas. O sea, damos por hecho que es así. ¿Cuántas veces me dicen, es que yo soy así? Cuidado, el identificarte con un comportamiento. Eso es muy peligroso. Utilizar el verbo ser cuando realmente habría que utilizar el verbo hacer, porque no es lo mismo yo soy así que yo me comporto de esta manera en esta circunstancia. Entonces, el hacerse buenas preguntas, el cuidar mucho la forma de hablarnos, yo creo que lo básico sería eso, empezar por mis pensamientos, qué pensamientos estoy teniendo, cómo me estoy hablando a mí misma para mejorar esa autoestima. Si tú pudieras darle una recomendación, una sola recomendación a alguien que se siente atrapado en este rol de la niña buena, ¿cuál sería? Yo es que el tema de las preguntas para mí son lo más. Potente, una buena pregunta y nos cuesta preguntarnos y contestarnos, honestamente. Sí, porque yo lo noto mucho cuando la gente viene a mí en terapia y cuando les hago preguntas, lo más difícil es realmente sentarse a pensar. Sentarse a pensar es, normalmente cuando hago una pregunta es como directamente contestan. No, espera. No, no vamos esto no se trata de ir a lo más rápido, no. Se trata de ir a lo más profundo. Vamos a profundizar, y muchas veces lo que nos damos a nosotros mismos y a otros son contestaciones de catálogo, tipo, ¿qué es la felicidad? Bueno, pues lo que pone el diccionario. No, no, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te hace sentir a ti feliz? Lo que te hace sentir a ti feliz no tiene por qué ser lo que me hace sentir feliz a mí. A mí me puede hacer feliz salir a dar un paseo con mi perro. Y a lo mejor a ti no te gustan los perros y pues es que a mí no, ¿sabes? Entonces, el sentarse a reflexionar, ese momento de estar contigo misma, que eso yo creo que es algo muy importante, el estar con uno mismo, tanto si estás en pareja como si estás sola, el tener espacio para uno mismo, dedicarte tiempo a ti mismo, creo que es crucial. Aprender a estar con uno mismo. Y mira que es algo que cuesta, ¿no? Cuando una persona, hablo también en mi caso, ya no me pasa porque lo he trabajado, pero estoy segura que eso les pasa a muchas personas. Dicen, voy a estar conmigo misma y no son capaces, sienten que están perdiendo el tiempo, sienten que tenían mucho que hacer, en ese momento viene a la cabeza todo lo que hay que hacer, o dicen, bueno, voy a estar conmigo, ponen la tele, ponen la radio, ponen un podcast, pero ese silencio total de Sí. encontrarse con uno mismo, que yo lo suelo hacer en la naturaleza porque me parece el mejor sitio, pero también se puede hacer en casa, de tener esos espacios de estar en total silencio, 5 minutos, o sea, ahí es donde creo que lo que tú decías del mindfulness también es muy importante, la contemplación, que es una herramienta muy poderosa, que la aprendí del monje que vendió su Ferrari. Es bien interesante todo lo que este monje propone y muchas veces voy a regar las plantas y me quedo mirándolas en total silencio, viendo los botoncitos, los capullitos, como acrecidos, en total silencio. Por ejemplo, es algo muy elemental y eso sí que es importante. Acabas de tocar un punto que me parece vital y es ese encuentro consigo mismo y el escucharnos a nosotros mismos. Que hay que escuchar. Cuando se hacen preguntas poderosas hay que saber escuchar Sí. para responder, pero también va con nosotros. No va de solamente escuchar a los demás, sino de qué digo yo ante esta situación, cómo pienso, cómo actúo. Y un poco de observación, ¿no? De estar desde aquí mirando cómo es que actúo. Y darte cuenta en las pequeñas cosas cotidianas de la vida, cuándo estoy reaccionando, cómo estoy reaccionando. Espera, te estoy pillando. Acabas de hablarte de esta manera. Se me cae algo. Oh, qué desastre, qué torpe. Cuidado. O sea, el hacerte consciente de eso, lo que acabas de decir, el verte desde la conciencia esa de verte desde aquí como si estuvieses en una película, que realmente estamos en una película. Sí. Realmente estamos en una película. Lo que pasa que creemos que no, pero sí, sí que estamos. Y el pillarte, el ir
a propósito, a pillarte en esas cosas y apuntarlo, escribirlo, porque a lo mejor ahora me pillo en algo y dentro de 5 minutos no me acuerdo, pero por la noche, si antes de irme a dormir digo, vale, ¿en qué me he pillado hoy? En esto, en esto, en esto, en esto, vale. Mañana intentaré no hacer esto. El llevar, a mí me gusta mucho escribir, y el llevar tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿eh? Bueno, buenas y malas, más positivas y más negativas, que O tampoco... las oportunidades de mejora. Lo de las etiquetas es algo Sí. que nos cuesta mucho. Entonces, sí, y felicitarte, celebrar cualquier logro, por muy pequeñito que parezca, es muy importante. Es muy importante porque eso te da a ti la seguridad en ti misma, te hace confiar en ti misma. Hoy he podido este poquito, mañana un poquito más, pasado un poquito más. Y al final, cuando vas sumando esos pequeños logros, al final del año son muchos logros. Súper importante. Beatriz, muchísimas gracias, de verdad que a mí me ha encantado. Yo estoy súper agradecida que hayas aceptado estar aquí con nosotros porque nos has hecho ver cosas muy, muy importantes y principalmente siempre hablamos de las mujeres porque entiendo que es donde más pasa, ¿no? Hoy hablábamos de la niña, pero igual puede sucederle también a los hombres, pero no sé si es que en este caso se da más en el sexo femenino. Sí, porque es verdad que siempre hemos tenido esa, bueno, al final culturalmente es como, es que todo nos lleva, somos el sexo débil. Sí. Entonces, el sexo débil tiene que ser obediente, tiene que ser sumisa, tiene que ser... Es verdad que viene, tampoco se puede echar toda la culpa a la cultura, lo que está muy de moda, el machismo, no sé qué, no sé cuánto. Yo no soy partidaria de eso, porque es verdad que genéticamente, o sea, desde los principios de los tiempos, ha sido así. El hombre era el que iba a cazar, y la mujer era la que quedaba en casa y cuidaba de los niños. Entonces, sí es verdad que tenemos unas características muy diferentes, o sea, eso es innegable, no podemos decir que no. Y después culturalmente, cuidado, porque los hombres también tienen muchos factores. Lo que pasa que no está bien visto que lo exterioricen. Y muchos hombres sufren mucho por eso. Porque como un hombre que no se atreve a decir no y que lo exterioriza, es como, yo no puedo decir eso. Yo no puedo hablar de mis sentimientos. Veo muchos hombres que me dicen, es que me encantaría hablar de mis sentimientos, pero es que no me atrevo, porque es como, eso es de niñas. Entonces, sí que es verdad, a mí me gusta muchas veces lo que decías al principio, para mí la empatía es fundamental. Y sí, si bien es verdad que trato más con mujeres, sí que también empatizo mucho con los hombres. Y el tema de la niña buena porque se le pone ese nombre, pero podría ser perfectamente el niño bueno. Niño bueno. Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias. A toda nuestra audiencia, recordarles que si alguien quiere contactar con Beatriz, en la caja de la descripción van a encontrar todos sus datos, sus redes sociales, para que puedan profundizar más, hacer alguna terapia o sesión con Beatriz. A todos, muchísimas gracias por todos sus me gustas, por todas las suscripciones que son vitales para que podamos continuar llevando cada vez más información de valor que ayude a transformar vidas, que es la misión con la cual hemos creado este canal. Beatriz, ¿quieres decir algo más para despedir ya nuestro tiempo, nuestro programa de hoy? Solo darte las gracias, Olga, y dar las gracias a todas las personas que estén atentas a esta información y decirles que para cualquier cosa, como has dicho, me pueden localizar en el momento que quieran. Estoy a su disposición. Pues mil gracias a todos por estar aquí también y hasta una nueva oportunidad. Feliz resto de día. Gracias.